Estados Unidos confiscó el avión oficial de Nicolás Maduro en una operación que realizó en República Dominicana y con base a las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela. Así lo informó este lunes el Departamento de Justicia estadounidense. A través de un comunicado, el gobierno estadounidense confirmó la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada a su nombre. La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido comprada ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus cómplices, denunció el fiscal general Merrick Garland. En ese sentido, Anthony Salisbury, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional, afirmó que esta incautación se debe a la violación a las sanciones estadounidenses y otros asuntos penales que están analizando con este avión. El avión fue trasladado hasta Estados Unidos para iniciar los procedimientos de decomiso. Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afines a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países. En agosto de 2019, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela. Garland agregó que el departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con esta incautación se pretende enviar un mensaje claro que las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no puede simplemente desaparecer, apuntó el subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew Axelrod. La Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional. El Dassault Falcon 900EX también fue el que llevó a varios estadounidenses encarcelados durante años en Venezuela a la isla caribeña de Cano Juan, perteneciente a San Vicente y las Granadinas, en diciembre pasado, donde fueron intercambiados por un aliado cercano a Maduro, el empresario Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. En marzo, la aeronave llegó a República Dominicana junto con un avión con matrícula venezolana, para lo que se creía era un mantenimiento, y no volvió a salir del país caribeño. Cabe destacar que Estados Unidos ha sancionado a 55 aviones registrados en Venezuela que pertenecen a la empresa estatal PDVSA. La Cancillería venezolana indicó en un comunicado que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño a la nación tras la confiscación del avión de Nicolás Maduro y todas las medidas coercitivas unilaterales en contra del país caribeño. Además, denunció una presunta práctica criminal por parte de las autoridades estadounidenses que calificó de piratería. Según la Cancillería, ese hecho demuestra que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional.
Por otro lado, el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, afirmó que este lunes recibieron una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a los Estados Unidos, y por lo tanto el Ministerio Público entregó la aeronave y el gobierno estadounidense la trasladó a su país. En este sentido, aclaró que República Dominicana no ha participado de la investigación que adelanta el gobierno estadounidense y detalló que han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la solicitud del secuestro de la aeronave. Sobre este tema, desde el partido Movimiento al Socialismo piensan que este tipo de medidas no ayudan a resolver la crisis política venezolana ni una posible negociación. ¿Este tipo de medidas alejan al gobierno del diálogo del que usted habla? Por supuesto, este tipo de medidas hace que le sirva al gobierno como justificación para no hacer nada de eso. Porque entonces dice, bueno, ¿y para qué vamos a dialogar si no están haciendo esto, no están haciendo lo otro? El gobierno está fuera del diálogo. Yo cuando hablo y planteo el diálogo lo señalo como un requerimiento que hay que decírselo al gobierno, porque hasta ahora no hay ningún sector del gobierno que haya dicho vamos a buscar una salida dialogada o una salida pacífica a un problema como este que permita que los venezolanos coloquemos en el centro del conflicto a Venezuela y no los intereses particulares de nadie. Antes de conocerse la información de la incautación del avión, Mujica insistía que en Venezuela deben sentarse a conversar todos los factores políticos para buscar una solución luego de lo ocurrido el 28 de julio y el no reconocimiento de los resultados electorales. Hay que insistir en el diálogo, tratar de sentar al gobierno para ver si el gobierno está dispuesto en buscar algún tipo de salida, y ese diálogo tiene que estar acompañado de la movilización social, de la gente pidiendo las soluciones que hay que buscar y que en ese contexto se pueda buscar la salida, porque no se conoce otra. Si el diálogo no ha dado resultados, no hay otras salidas. No es cierto que todos los diálogos han fracasado. Yo puse el ejemplo de uno, que expresamente es el que ha tenido resultados. ¿Cuál? El del 2002, cuando se produjo el Carbonazo y vino el diálogo donde se sentaron las dos partes. Chávez estuvo de acuerdo en sentarse a dialogar, estuvo César Gaviria, colombiano, coordinando todo lo que allí hubo que hacer, y ese diálogo culminó en un conjunto de soluciones desde el punto de vista del cuadro político que había en ese momento, y terminó en algo que no estaba previsto en ninguna parte, que fue el revocatorio de Chávez que se hizo en el 2004. Bueno, estaba previsto, pero no formaba parte del diálogo. ¿Usted cree que el gobierno te estoy hablando del 2002, cuando nadie podía pensar que iba a terminar en un revocatorio, y sin embargo terminó en un revocatorio. Cuando comenzó el diálogo en el 2002, todo el mundo decía, ¿tú crees que el gobierno va a aceptar no sé qué cosa, que para acá, que para allá? Se hizo el diálogo no funcionó, hubo presencia de los organismos internacionales y culminó de esa manera. Según Felipe Mujica, no se pueden seguir cometiendo errores o tomando decisiones políticas equivocadas en ambos lados, porque en medio están los ciudadanos que requieren soluciones. Y los presidentes de Colombia, Brasil y México se reunirán de forma virtual para hablar sobre Venezuela en un nuevo intento de mediar en la crisis del país suramericano que se inició desde el poder electoral con el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales sin que hasta la fecha se hayan publicado las actas. Se trata de un nuevo intento de estos tres países que mantienen posturas comunes para mediar en la crisis venezolana al pedir al oficialismo que publique las actas electorales y no reconocer la victoria de ningún candidato hasta ahora. En otras informaciones, el ministro de Interior, Justicia y Paz y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que se mantendrá la investigación en contra de los adolescentes excarcelados en los últimos días. Al tiempo indicó que en el país nadie está siendo perseguido. El Estado venezolano actúa, cada quien en la competencia. Fueron detenidos un grupo de venezolanos, algunos menores de edad, algunos están saliendo con caución, con presentación, donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos. Que dicen muchos padres que ellos no sabían, que los contactaron a escondidos a sus hijos. ¿Quién es? El fascismo de María Corina Machado.
Y yo quiero aclarar que en estas liberaciones no tiene nada que ver ninguna ONG, ninguna. Es el Estado venezolano actuando, consciente. Ahora hay una averiguación, porque ahí hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos. Y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido. Y es la averiguación que se está haciendo. Aquí nosotros no perseguimos a nadie, no secuestramos a nadie. A través de la red social X, la organización no gubernamental Foro Penal indicó que verificó entre el 29 de agosto y este domingo un total de 86 liberaciones con medidas cautelares de adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, que fueron detenidos tras las protestas en rechazo al resultado electoral de las elecciones presidenciales. El Foro Penal indicó que del total de excarcelaciones, 74 son hombres y 12 mujeres. De los jóvenes excarcelados, 9 son del estado Miranda, 1 de Amazonas, 6 de Anzoátegui, 3 de Bolívar, 4 de Carabobo, 16 de Caracas, 2 de Cojedes, 8 de Lara, 8 de Mérida, 4 de Nueva Esparta, 5 de Portuguesa, 13 de Táchira, 1 de Yaracuy y 6 del Zulia. Por su parte, Edmundo González Urrutia exigió que sean liberados los 28 adolescentes que siguen detenidos, así como todos los presos políticos en Venezuela. González Urrutia pidió poner fin a la persecución y avanzar en una transición ordenada para lograr un cambio con paz y con garantías. Así lo señaló en su cuenta de X. Y en una información de última hora, el Ministerio Público ha emitido este lunes una orden de detención contra Edmundo González Urrutia por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. Y familiares de las privadas de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en el estado Miranda denunciaron presuntos abusos, tratos crueles y condiciones infrahumanas dentro del recinto. A las afueras de la única cárcel para mujeres en Venezuela, familiares se preparaban la mañana de este lunes para visitar a las reclusas. La ocasión fue propicia para denunciar la situación violenta que han vivido durante los últimos días. Hubo una fuerte requisa, le quitaron libros, comida, agua, se las botaron, colchón, le dejaron solo los colchones, sábanas, le quitaron cobija. Unas fueron maltratadas físicamente, psicológicamente, eso fue horrible, la requisa como nunca antes la habían hecho. Los niños también fueron, les botaron la leche, la alimentación, le destruyeron los corrales y pedimos que sean garantizados sus derechos humanos. Ciudadanos pidieron auxilio ante lo que sería un abuso más de los custodios y la Guardia Nacional, aunque aún no se conoce qué inició la situación. Nos enteramos fue por las redes sociales, los videos que montaron y aún no lo hemos visto, ahora que vamos a entrar a la visita. En ese momento uno cree que las están matando. Yo creí que yo misma moría, porque no sabíamos nada de lo que estaba pasando, solo por lo que veíamos en las redes sociales. Además de los tratos crueles contra las reclusas, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha alertado sobre un hacinamiento crítico alto del 186.57% en esta prisión de mujeres, con una población penal superior a las 650 internas, aunque su capacidad es de solo 350 plazas.